Amados hermanos, muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en estos fríos días de ya casi invierno, ¿verdad? Así que agradecidos del Señor que estamos aquí para poder compartir una vez más la palabra del Señor. Y quiero abrir hoy día la palabra del Señor en el libro de Filipenses. Así que quiero que entremos a estudiar esta carta tan hermosa, tan preciosa. Recuerdo hace años atrás vino un amado pastor, recordado pastor a nuestra congregación, muchísimos años atrás, y él predicó sobre Filipenses y decía que a veces los cristianos, cuando estamos en dificultades, en problemas, en angustias, vamos y abrimos el libro de Job, dijo, cuando nosotros deberíamos abrir el libro de Filipenses, que está lleno de gozo. Así que no sé cuál sea la circunstancia que usted vive en este instante, pero creo que la palabra es viva y es eficaz y siempre está queriendo obrar y ministrar el Señor a nuestros corazones. ¿Le parece si oramos y le pedimos al Señor que pueda guiarnos y bendecirnos esta tarde al abrir la Escritura? Padre Celestial, muchísimas gracias por estar aquí junto a mis hermanos que están conectados a través de estos aparatos, Señor, en sus casas. Y pido que la exposición de tu palabra alumbre, Dios mío, Señor, nos dé claridad, nos dé entendimiento. Quizás se necesite consuelo, aliento, fortaleza. Yo desconozco lo que puede vivir cada uno de los que estarán conectados. Pero Dios, ruego que la gracia suya sea con nosotros, que el poder suyo sea obrando, guiándonos y direccionándonos en todo, para que en todo tu nombre sea exaltado y glorificado. A ti damos gloria y todo lo disponemos en tus manos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer entonces la carta aquí, el primer capítulo vamos a leer de el apóstol Pablo a los filipenses. Y leo en el nombre del Señor. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero los otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros,
para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Dios añada bendición y gracia sobre esta palabra en nuestros corazones. La carta del apóstol Pablo a los filipenses. Esta es una de las cartas que son conocidas como las cartas de la prisión, donde el apóstol, valga la redundancia, está prisionero y está, ¿no es cierto?, escribiendo, está transmitiendo algún mensaje a estas iglesias, y en este caso la iglesia de los filipenses. El autor de esta carta, como estamos diciendo, es el apóstol Pablo. La mayoría de los intérpretes, estudiosos profundos, que llegan a ese mismo consenso, ¿ya? Fue escrita alrededor de 62 al 63 después de Cristo, depende, ¿no es cierto? También hay alguna discrepancia ahí si fue de Cesarea o fue de Roma, ¿ya? Ahí se está viendo siempre. Y escribe a esta iglesia de los filipenses, la iglesia de Filipos, ¿no es cierto? La ciudad de Filipo está, ¿no es cierto?, es una ciudad, dice, la primera ciudad de Europa donde se predicó el Evangelio, ahí en Hechos 16, después que el Espíritu le prohibió pasar hacia Asia a predicar, ¿no es cierto? Dice que vieron al varón macedonio, pues esto es la región de Macedonia, y ahí llegan a Filipos, ya Filipos, que tiene el nombre en memoria del rey Felipe II de Macedonia, ¿verdad? El padre de Alejandro el Grande, que fundó esta ciudad, por eso tiene ese nombre, ¿ya? Y era también algo interesante que dice que era una colonia romana, ¿ya? Muy importante ese antecedente también, porque siendo una colonia romana significaba que era como una pequeña Roma que estaba ahí, ¿ya? Los habitantes vestían como romanos, tenían las autoridades romanas y tenían los privilegios de Roma en ese lugar, o sea, una ciudad en cierta forma dentro del imperio, como muchas otras que eran colonias afortunadas en ese contexto de lo que estoy hablando, ya de la conexión con Roma y los privilegios que podía tener en ese lugar. Pablo es el fundador de la iglesia también de Filipos, cuando aparece ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, y dice que junto a Timoteo llegan ahí, ¿verdad?, a Filipos, y ellos están y no encuentran, parece, no estoy seguro si había sinagoga o no, pero dice que ellos van a la oración a la orilla del río, ahí oraban, entonces no había seguramente un lugar establecido de oración para los judíos en ese lugar. Y había una muchacha que tenía espíritu de adivinación y Pablo la libera, y ahí se complica todo, ¿verdad? Pero ahí conoce a Lidia, la vendedora de púrpura, la cual lo invita a su casa, y él pareciera que fuera una de las primeras mujeres que se convierten al Señor en ese lugar, los primeros creyentes en Filipos, y ahí nace esta iglesia, la casa entonces también de la vendedora de púrpura. Después Pablo se ha encarcelado, golpeado junto a Silas en ese lugar, y en ese lugar entonces ellos ven la gloria de Dios cuando milagrosamente hay un terremoto, se sueltan las cadenas de todos, el carcelero se quiere matar, pero Pablo dice no lo hagas, están todos los prisioneros acá, y ahí ese día Pablo le predica y se convierte el carcelero, él y toda su familia se bautizan, y todo lo que sucede, y ahí nace entonces esta iglesia y nace una relación muy profunda entre Pablo y la iglesia de los filipenses. La iglesia de los filipenses es la única iglesia que tuvo el privilegio de
aportar, ¿no es cierto?, económicamente para el sustento del apóstol Pablo. No significaba que lo sustentaba en plenitud, sino que le daban ofrendas, porque Pablo acostumbraba a trabajar haciendo carpas, y así trabajaba. Entonces, esta iglesia sabe en este momento que el amado apóstol, el que los guió a los pies de Jesús, si quiere usted su padre espiritual, está prisionero, de mi punto de vista, en Roma. Ya, como digo, hay dos ponencias, algunos que puede ser en Cesarea y otros en la prisión de Roma, cuando estaba en la casa en Roma. Pero, hermanos, y ellos entienden que hay dificultad, que estar ahí siempre es complejo, y envían a uno de sus hermanos que se llama Epafrodito para ir a Roma y saber noticias acerca del apóstol Pablo y servirle, porque ellos mismos querían estar sirviendo, pues reconocían el ministerio potente y poderoso del apóstol Pablo. Es en esa circunstancia que el apóstol les escribe a esta iglesia, ¿verdad? Y les escribe para dar noticia de lo que está sucediendo, de lo que está ocurriendo con él, ¿no es cierto? Les habla, ¿no es cierto?, también de que la preocupación de que el evangelio no se detuvo, sino que el evangelio sigue creciendo, que Epafrodito se había enfermado, pero que está bien y que lo va a devolver y que lo reciban con gozo porque le ha servido fielmente. Ataca un poco el apóstol Pablo un problema de división que empieza a haber con Evodia y Sintique, dos amadas hermanas que fueron precursoras de la iglesia también, y ataca el apóstol un asunto doctrinal, pareciera también con los judaizantes en el capítulo 3, ¿ya? Pero la nota predominante, la nota que siempre está ahí dando la tonalidad de esta carta es el gozo. Pablo habla de gozo de orar por los hermanos, de gozo que el evangelio se predique, de regocijarse por estar en Cristo, de darnos, y bueno, ahí lo vamos a ir descubriendo mientras vamos verso a verso mirando esta preciosa y maravillosa carta. Así que le invito a que nos sumerjamos en esta carta, usted lea. Como yo digo, que para entender bien la carta siempre hay que leer y empezar a preguntarle y sumergirse en eso, y el Espíritu Santo nos va a dar mayor claridad. No pretendemos ser tan exhaustivos en todo, pero sí ir recorriendo en la medida de las posibilidades cada verso, y si hay alguna cosa difícil, que el Espíritu Santo nos puede estar ayudando en todo para poder compartir la verdad del Evangelio. Vamos entonces verso a verso, como acostumbramos en nuestros estudios de la palabra del Señor. Pablo es el hombre de Dios, pero involucra inmediatamente a su discípulo Timoteo. O sea, dice, vamos juntos a escribir. No es que Timoteo esté dando ideas, sino que Pablo entiende que Timoteo está junto a él. Y se describe a ambos como siervos de Jesucristo. Siervos aquí es la palabra doulos, ¿verdad? Habían siervos que tenían ciertas libertades, podían ir de un lado a otro, tener libertad. Este no, este doulos vivía y estaba consagrado plenamente a todos los deseos de su amo. Y Pablo se identifica de esta manera en esta carta, como siervo de Jesucristo. En otras cartas él habla del apostolado, aquí no habla de apostolado, quizás porque sabía que esta iglesia no necesitaba que pusiera sus credenciales sobre la mesa, simplemente estaba la conexión que ellos tenían y eso era más que suficiente. Pablo entonces es siervo de Jesucristo. La mayor dignidad del apóstol Pablo era ser considerado siervo de Jesucristo. Servicio cristiano, entrega al servicio cristiano es la más alta dignidad que uno pueda tener. Y le escribe, dice, a todos los santos, los apartados, la gente diferente, porque santo quiere decir, ¿no es cierto?, apartado, diferente. Cuando en Israel, ¿verdad?, una persona era santa, era apartada. El lugar santo era el lugar especial, el único, diferente a todos los otros lugares. Ahí está. Habían ofrendas que eran santas, apartadas para determinadas circunstancias, y personas santas apartadas, dedicadas a algo, ¿ya? Y también es la misma connotación en el griego. Entonces, Pablo dice que él escribe a estos santos que están en Cristo Jesús en
Filipos. Interesante también que el apóstol dice que somos santos porque estamos en Cristo Jesús. No pueden haber santos que no estén en Cristo. En Cristo. El apóstol muchas veces, y especialmente en el libro de Efesios, usa estar en Cristo. Estar en Cristo. Es de vital importancia porque para ser santo necesito estar conectado con Dios. Necesito estar en Cristo. Como pez le es natural el agua, vivir en el agua, y si usted lo saca del agua muere. Como un árbol, ¿verdad? Tiene que estar enraizado en la tierra si quiere vivir. Si lo saca de la tierra se muere. Así un santo que no está en Cristo se muere. Tiene que estar conectado con Él, porque de Él mana la vida que usted y yo necesitamos para vivir esa vida abundante y plena. A todos, no a algunos, sino a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y añade en forma especial un saludo a los líderes de la iglesia en ese momento, que eran los obispos y los diáconos. Ya, los obispos y los diáconos que habían en esta iglesia son saludados amablemente por este querido y amado apóstol. Y él saluda con el saludo característico del apóstol Pablo, cuando él dice gracia y paz. El saludo, dice lo estudioso, hebreo y griego, o griego y hebreo, ¿ya? Porque el primero pone entonces gracia, charis, gracia, gracia. La gracia es el favor inmerecido que un hombre encuentra en Dios, ¿ya? Esa es la gracia del Señor, es la gracia que Él nos ha dado, amén. La gracia es un favor inmerecido que nos reconcilia con Dios a través de Cristo, pero que hace que nuestra vida también esté llena de gracia, ¿ya? La gracia suple todas nuestras necesidades. Pablo decía, yo por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces cuando una persona saluda deseando gracia de Dios, está deseando que el favor que usted no merece de Dios esté sobre su vida, que la puerta de bendición se abra. Y ocupa el saludo hebreo que es shalom, ¿ya? En griego Irene, ¿ya? Paz en la Biblia es mucho más que la ausencia de conflictos. Es el completo bienestar que implica reconciliación con Dios y con nuestros semejantes y la bendición de una paz interior, aunque haya mucho movimiento y muchas situaciones de conflicto alrededor nuestro, ¿verdad? No es ausencia de conflicto, más bien creo yo es esa paz que Jesús tenía cuando el mar embravecido ahí en el mar de Galilea, el lago de Galilea, las olas entraban a la barca, los apóstoles estaban sin paz, complicados, pero Jesús dormía plácidamente. Eso es paz de Dios. Paz en medio de la tormenta, paz en medio de todas las dificultades, que después el apóstol volverá a abordar cuando dice que por nada debemos estar afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Y cuando eso ocurre, dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo. Paz. Gracia y paz a vosotros, de Dios, porque Dios es el que da la gracia. Dios Padre y del Señor Jesucristo, quien da la gracia y los que son garantes de la paz para los hijos de Dios. Porque solamente Jesús fue el que dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que debemos tener paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como el mundo la da. Es paz. Es la paz que dice el apóstol Pablo cuando dice Romanos 5, versículo 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante, porque todo es a través de Cristo. Todo es a través de Jesús, mediante nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el saludo del apóstol. El apóstol dice inmediatamente que él da gracias a Dios siempre que se acuerda de estos hermanos, ¿ya? Siempre que se acuerda de estos hermanos. Pablo acostumbraba a orar. Aquí hay algo muy interesante de nuevo del apóstol, porque el apóstol en la cárcel, en los conflictos, en las dificultades, siempre está orando. Si uno lee, me parece que es el 27 del libro de Hechos, cuando está en naufragio,
dice que él en la noche tuvo la visita del ángel y no era porque Pablo estuviera haciendo cualquier cosa, Pablo estaba clamando por la gente del barco. Estaba siempre en oración, en ruego. Generalmente cuando una persona está en la cárcel pedimos que se ore por él, pero este encarcelado ora por los que están en libertad. Es extraordinario el apóstol. Ahora dice que él da siempre gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre. Qué hermoso, hermano, tener una actitud para dar gracias al Señor por nuestros hermanos. Siempre en todas mis oraciones, y dice rogando con gozo, aquí aparece la primera prueba, ¿no es cierto? Rogando con gozo por todos vosotros. Qué interesante, hermanos, es salir de nosotros para poder mirar a otros en nuestras oraciones, para poder mirar a un mundo que se pierde, para mirar a otros que padecen y ponerlos a ellos en primer lugar, para orar, para clamar, para rogar, para implorar y tener gozo en ello. Eso es lo que el apóstol dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y tiene motivos de por qué viene este gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, ¿ya? Su gran alegría entonces fue causada de su participación de estos hermanos en el Evangelio desde el mismo momento que les fue predicado. Cuando Lidia abrió su casa, cuando tomaron el primer café, el primer té en la casa de Lidia, cuando se bautizaron esos hermanos, ¿ya? Hermanos, comunión no se tiene que ver con compañerismo, un compañerismo que producía gozo los unos con el otro, en primer lugar, pero no solamente eso, sino que también era un compañerismo que tenía que ver con el trabajo, con el servicio cristiano. Hay comunión cuando uno ora al Señor juntos, como el apóstol Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Y hay compañerismo cuando alguien se dedica, ¿no es cierto?, al servicio cristiano junto a otro, cuando se enyugan, digamos así, para ir adelante. Entonces Pablo está seguro de algo, que lo que vivieron estos hermanos, en principio Dios lo va a perfeccionar, por eso es el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, la va a perfeccionar hasta ese día donde el Señor complete su obra. Estamos siendo perfeccionados, estamos yendo de gloria en gloria, estamos moviéndonos y estamos avanzando en esta promesa, creyendo que Dios es el que va a hacer la obra en nosotros. Creyendo, de nuevo es en Cristo, ya es en Cristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Y ahí está Pablo diciendo que él está convencido, ¿ya? No era ese convencimiento, no estaba en las habilidades de los filipenses, en sus logros, sino en el poder y amor de Dios que lo llevaba a confiar que aquel que comienza una obra la termina. Dios es un Dios que va a terminar, hermano, su obra en usted, en mi vida. Estamos persuadidos de esto, como escribió el salmista, ¿no es cierto? Jehová cumplirá su propósito en mí, ¿ya? Ahora eso, cada vez que elevamos nuestra oración por nuestros hermanos en Cristo debe tener esta confianza, ¿no es cierto? Que el Señor va a obrar, que el Señor va a fluir, que el Señor va a obrar. Después el apóstol dice esto del día de Jesucristo, seguramente el día que el Señor vuelva por nosotros a buscarnos, pero también se convierte en el día de Jesucristo, el día que nos toque partir, porque millones de cristianos han partido antes de ver aquel día. Y cuando llega hasta ese momento, o sea, tenemos, desde el nuevo nacimiento hasta el día de nuestra muerte para ser moldeados, ser transformados, ser cambiados, ir reconociendo, ir aceptando, ir moviéndonos en los principios de nuestro Dios, creciendo en el carácter de Cristo, como va a ver el capítulo 2. Lo dice en el verso 5 acerca del compañerismo en el Evangelio, se amplía un poco más aquí ahora. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón,
y en mis prisiones. O sea, Él se acuerda de ellos, los lleva en el corazón en primer lugar, pero dentro de sus prisiones, sus dolores, todavía se acuerda de Él, de ellos. Y cuando Él, y la defensa y confirmación del Evangelio, todos sois vosotros participantes conmigo de la gracia. ¿Ya? Entonces, hermanos, él sabía que estaba unido en el corazón con estos hermanos y estaban involucrados en la defensa y confirmación del Evangelio. La defensa del Evangelio implica la obligación de todos los cristianos de estar preparados, dice el apóstol Pedro, para responder a todo el que os demande razón. Pida razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? El apóstol Pedro lo dice ahí en 1 de Pedro 3:15. Un cristiano debe saber en qué cree y por qué cree en eso. Tiene que dar fundamentos bíblicos, tiene que dar fundamentos de una experiencia también real en el Señor, de por qué creemos lo que decimos creer. El apóstol sabía por qué creía en Cristo y los hermanos también deben saber por qué creen. Usted también debe saber por qué cree, ¿ya? Entonces cuando somos demandados tenemos que dar razón de eso. Y quizás no sea una razón tan teológica la suya en un momento, pero hubo un hombre ahí en el libro de Juan, ¿no es cierto?, que fue sanado, el ciego, y cuando lo interrogan, le dicen, ese es un hombre un pecador, hablando de Jesús, y él dice, mire, yo no tengo idea si es pecador o no es pecador, no estoy interesado en eso, pero yo sé una cosa, yo era ciego, pero ahora veo. Él me sanó porque yo era ciego y ahora veo, eso es lo único que yo sé. Un cristiano debe saber que era un pecador, pero ha sido santificado, ha sido apartado por la gracia de Dios, estaba perdido y ha sido hallado. Estaba en rebeldía, ahora está sujeto al Señor. Era una persona rebelde a los principios de Dios, pero ahora se quebranta ante la palabra de Dios. Un cristiano debe, hermanos, dar razón de su fe. De bíblica también, obviamente que sí, debe crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para dar razón a través de la palabra. Y hermanos amados, y también dice el apóstol que debemos, ¿no es cierto?, no solo dar razón, ¿a dónde voy? En la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo, ¿no es cierto? Entonces también hay que ayudar a otros a confirmar, ser confirmados en el Evangelio. Eso tiene que ver con el discipulado, con el crecimiento que cada persona debe tener. Una persona nueva en el Cristo debe ser alineada, guiada, inspirada por otras personas. Usted puede ser un agente de mucha inspiración para otros. Mucha inspiración para otros. Si usted vive a Cristo, si yo vivo a Cristo, si yo vivo en la dimensión que Dios quiere que me mueva y avance, yo puedo ser inspiración para otros. Y eso es lo que el apóstol le está diciendo, que debemos ser inspiración para otras personas, para otros que Dios empieza a tocar, para otros que Dios empieza a alcanzar para su gloria, para su honra, para su honor y para su alabanza. ¿Ya? Entonces, debemos ayudar a otros entonces a estar más cerca de la verdad, conocer la verdad. Para conocer eso, para enseñar eso debo también conocer. Ahora dice el verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El apóstol tenía un amor muy especial sobre esta iglesia, indudablemente. Y ese amor lo llevaba a orar, ¿no es cierto? A orar. Y dice que oraba el apóstol que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Los filipenses conocieron el amor de Dios y por ellos y en ellos, pero Pablo, ¿verdad? Por ellos, el amor que Dios tiene por ellos, y ese amor empieza a fluir en ellos. Pero Pablo ora aquí, ¿no es cierto?, que su amor abunde aún más y más. O sea, nunca
es suficiente la medida de amor. Cuando nosotros vemos a un mundo tan vasto y tan destruido, tan herido, tan disperso, tan, hermano, confundido, es un mundo que necesita experimentar también el amor de Dios a través de los cristianos. Y deben encontrar esa gente amor en la iglesia del Señor. No pueden encontrar otra cosa, ¿ya? Entonces Pablo ora que vuestro amor abunde aún más y más. Ahora, ¿qué clase de amor? Porque el amor a veces se ve como una cuestión simplemente, hermanos, sentimental, ¿verdad? Sentimental, de emociones. Pero Pablo va por otro lado. Pablo dice que este amor debe abundar en ciencia y en conocimiento, o conocimiento y discernimiento, dicen algunos, porque dice para que aprobéis lo mejor, para que aprueben lo mejor. Entonces no es una cuestión, hermanos, simplemente como digo, de emociones. Porque cuando Pablo define el amor, ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, no habla de la cuestión de las emociones. Habla de buscar el bien de mi prójimo, de una determinación de buscar el bien de mi prójimo. Eso es lo que el apóstol hace. Entonces, a veces nos confundimos y pensamos que solamente es la cuestión emocional, pero el amor cristiano es una cuestión práctica. Por eso Santiago dice, si alguno ve padecer a un hermano, no le diga simplemente te amo, sino que súplale, ayúdale a salir de donde está, ¿ya? Entonces dice, esto pido en oración para que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, el amor debe irse experimentando, acrecentándose en nuestra vida. Y cuando es así, porque todo lo que un cristiano haga, todo, el apóstol lo dice con absoluta claridad en 1 Corintios, debe nacer del amor. Porque dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si yo profetizo, si yo doy mi cuerpo para ser quemado, si doy todos mis bienes para dar de comer a los pobres, pero lo hago sin amor o bajo la motivación del amor, entonces no sirve de nada. Ahora, este amor debe ser, ¿no es cierto?, un amor que lleva al discernimiento de aprobar lo mejor. Y cuando aprobamos lo mejor, podamos ser sinceros, sin doblez e irreprensible. Algunos traducen eso como que no haya reproche, que no sea digno de reproche, no tenga algo que decir de usted o de mí, se tenga algo que decir, sino que básicamente ser personas transparentes y claros en el Señor para la gloria de Dios. Y ahora ese amor, si nosotros permitimos este avance, diría yo, en el carácter cristiano, porque como digo, lo único que usted se va a llevar al cielo, hermanos, es su carácter. Es su carácter, no se va a llevar otra cosa. El carácter lo vamos a llevar. Ahora ese carácter también debe estar lleno de frutos de justicia que son por medio de nuevo de Jesucristo, porque para un cristiano todo es en Cristo, para gloria y alabanza de Dios. Jesús dedicó ahí muchas palabras en el Evangelio de Juan capítulo 15 para decir que separado de Él nada podemos hacer, que todo pámpano nos lleva fruto es cortado y echado afuera, y separado nada, pero sí podemos dar mucho fruto cuando estamos ligados a Cristo, cuando estamos unidos a Él, como me gusta decir, pegado como lapa, Señor. Ahí puedo llevar fruto y el fruto va a permanecer. ¿Y qué fruto espera Dios de nosotros? Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Yo creo que el fruto de justicia aquí se habla, hermano, de la vida cristiana, que está graficada en el libro de Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, cuando habla del fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un cristiano que vive en ese fruto, en esa dimensión de gracia, no tiene problema, hermano, de ser juzgado, porque ¿de qué te van a acusar si estás lleno de amor, si estás lleno de paz, si estás siendo una persona mansa, humilde, de corazón? Entonces no hay ningún arma que pueda prevalecer.
en ese contexto. Pero también un cristiano debe tener ejercicio de una labor y un servicio, porque Pablo desde la cárcel está sirviendo y es un ejemplo digno de ser imitado. Lamentablemente mucha gente hoy día no está disponiendo su vida, sus talentos, sus dones, sus habilidades que Dios les dio para servir en el reino de Dios. Pero Pablo dice que debemos servir en el reino, que debemos servir en el reino. Porque, hermano, la vida cristiana, cuando no hay servicio, se torna rutinaria, se torna aburrida a veces. Porque no siempre va a estar solo recibiendo. Si Jesús dijo, Pablo dice acerca de Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Entonces debemos dedicarnos a servir. Pablo es un ejemplo maravilloso, extraordinario de servicio. Él está en la cárcel, él es el necesitado, pero él está sirviendo. Sirve a la iglesia cuando escribe, sirve a la iglesia cuando ora, sirve a la iglesia cuando encomienda, sirve a la iglesia cuando va a abordar un problema, una dificultad. Está sirviendo, aún en la cárcel está sirviendo el apóstol. Así debemos vivir los cristianos. Amados hermanos, unidos en el Señor, llenos de amor, llenos de conocimiento, de ciencia, de entendimiento, de discernimiento para probarlo mejor, a fin de vivir en sinceridad, ser sinceros e irreprensibles hasta el día del Señor. Y cuando estamos así, se encuentre fruto en nuestra vida, fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Padre querido, gracias por tu palabra. Honramos tu nombre, te agradezco profundamente toda tu bondad, toda tu gracia y pido que sigas sosteniéndonos, guiándonos, direccionándonos para ser hombres y mujeres, Señor, que reconozcamos, Dios mío, Señor, tu obra en nosotros, que estemos plenamente convencidos de que tú vas a perfeccionar tu obra en nuestras vidas. Y mientras caminamos ahí podamos ser, Señor, alcanzados por tu gracia y por tu paz cada día. Podamos crecer en el amor, Padre mío, que abunde más y más, que nunca olvidemos el primer día que nos convertimos y podamos seguir creciendo para probar lo mejor, para ser sinceros e irreprensibles y dar fruto de justicia para gloria y alabanza de tu nombre. A ti doy gloria, a ti doy honor en el nombre de Jesús. Amén y amén.